Buenos días a todos y todas ustedes. Estamos con 77 personas conectadas. Les agradecemos formalmente que se den espacio de su agenda de trabajo para conversar sobre los resultados de la verificación normativa que vamos a entregar desde la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas del Servicio Civil. Y para iniciar esta actividad, doy espacio a Cristóbal Valdivieso, jefe del área de fortalecimiento institucional del Servicio Civil. Adelante, Cristóbal. Muchas gracias, Carlos. Hola, buenos días a todos y todas. ¿Me escuchan? ¿Si alguien me puede hacer un gesto técnico? Sí, bacán. Ya, súper bien. Muy buenos días, felices de poder compartir con ustedes. Esto ya es un hito para nosotros y nosotras como Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas, en específico en nuestra área de fortalecimiento institucional, a quien además quiero aprovechar de felicitar públicamente por todo el trabajo que hay detrás de lo que les vamos a mostrar. Y tiene relación con poder poner en común los resultados del proceso de verificación normativa de la gestión 2024, ¿ya? Donde ya está la información disponible, se fueron enviados los oficios, etcétera, pero también tiene relación, y esa es la ganancia de este espacio, de ser una instancia colectiva para poder comprender y que todos y todas entendamos, por un lado, hacia dónde apunta la reportabilidad y cuál es el sentido de fondo. Y también con una lógica más bien como proyectiva de trabajo, ¿ya? Y ahí voy a romper algunos mitos. A nosotros no nos interesa mandar a nadie a la Contraloría, esto no es un CDC, no es un formulario H, sino que esto se basa más bien en la convicción que tenemos como servicio civil, y creo que ahí represento a varios y varias, de poder ir avanzando en el proceso de modernización del Estado, ¿ya? Donde ustedes son figuras claves. Las áreas de gestión de personas son claves para poder mover este gran motor. Y también mi intención es poder conectarles con el sentido, ¿ya? Quizá voy a hacer un foco, un énfasis en reclutamiento y selección. Todos y todas sabemos que la función pública se ha visto bien golpeada durante el último tiempo, ¿ya? Ya tenemos un diagnóstico, ¿cierto?, de la OCDE, donde dice que la confianza ciudadana baja y baja, eh, que es un fenómeno mundial, ya tampoco lo quiero como sobre problematizar, pero como estamos en Chile, somos parte del Estado de Chile, tenemos que hacernos cargo de aquello. Y la norma de reclutamiento y selección, solamente por poder focalizar en una, da cuenta efectivamente de cómo el Estado se hace cargo de ir rompiendo tanto las barreras de ingreso, como ir instalando el mérito y la transparencia en los procesos de reclutamiento y selección, ¿ya? Y hay quizás un dato anexo, y me imagino que a ustedes también les debe pasar. La ciudadanía está bien interesada en saber qué es lo que está pasando con los procesos de reclutamiento y selección, ¿ya? De hecho, tenemos muchísimas entre OIRS, SAI, SIAC, y me imagino que a ustedes les debe pasar lo mismo. Y esta es una señal bien clara y bien concreta, en el fondo, de un interés de la ciudadanía en saber cómo se está gestionando a las personas para su ingreso en el Estado. Eh, y respecto de las otras tres normas en las cuales se ha focalizado, participación funcionaria, ambientes laborales e inducción, también tienen relación con esta mirada de la ciudadanía interna. ¿Ya? A nosotros nos gusta hacer ese paralelo. En el fondo, siempre tenemos que tener a la vista tanto esta ciudadanía a la cual debemos servirnos y cumplir nuestro mandato, pero también tenemos una ciudadanía interna en la cual tenemos que generar como ciertas condiciones base para poder apalancar el proceso de modernización, ¿ya? Entonces, por lo tanto, desde ahí no es azaroso porque estamos focalizando lo que estamos focalizando. Un dato bien relevante respecto a esta instancia, y también tiene relación con escucharles, es que les vamos a contar respecto de los criterios de cumplimiento para la gestión de este año, ya que eso también ha sido una demanda como histórica, y ahí voy a hacer el mea culpa, o llegamos muy encima o llegamos muy tarde y eso nos permite ajustar la gestión, y hoy por hoy, y creo que eso también es una tremenda noticia, vamos a tener clarita la película respecto hacia adelante, y nos da un margen bastante importante desde el proceso de acompañamiento que podemos hacer con ustedes para ir apuntando hacia mejores resultados, ¿ya? Y para no darles la lata, y un tema bien relevante que adelantaba Carlos,
estamos bien cruzados por el tema de caso de licencias médicas. Lo voy a colocar así, sin juicio de valor, etcétera, pero que efectivamente pone en tela de juicio el ejercicio de la función pública, ¿ya? Y ahí comentarles que estamos, y ustedes lo deben saber, bueno, salió el oficio del ministro solicitando la implementación de los comités locales de ausentismo, que es un piso, ¿cierto? Y desde ahí armamos un pequeño formulario, y cuando digo pequeño formulario son 3 preguntas, así, muy simple, que es para nosotros internamente poder tomar la temperatura. Cuando digo internamente, digo como servicio civil internamente, y saber si también desde ahí necesitamos hacer esfuerzos adicionales para poder como promover esta gestión, ¿ya? Y por lo tanto, y ahí creo que me van a ayudar colocando en el chat el formulario, porque creo que no lo tengo ahí, ya, bacán. La Javiera, muy simple, 3 preguntas. De hecho, si no saben, porque puede ser que la temática no la conozcan, tiene opción de no sé, pero nos va a servir a nosotros para más bien tener una temperatura respecto si se ha podido ir implementando los comités locales, si se ha podido levantar información y también si tienen buenas prácticas, porque eso también es relevante respecto a este espacio donde todos y todas nos reunimos, es poder poner en común respecto de ciertos avances para la gestión del ausentismo con foco en las licencias médicas. ¿Esto por qué? Porque además estamos a puertas de, tal como aparecía en el oficio, y también lo ha planteado la ANEF a través de su representación de de los funcionarios, disculpen, de una guía práctica para la gestión del ausentismo laboral en los servicios públicos. Que yo sé que varios y varias han solicitado esa información. De hecho, estoy viendo personas que están moviendo la cabeza, es como sí. Hay que entender también que la gobernanza del proceso es un esfuerzo compartido por el Comité Nacional de Ausentismo, donde son varios servicios públicos, y si todo está saliendo bien, durante la próxima semana, esa guía ya debería ser enviada a cada uno de los servicios públicos, ¿ya? Relevante porque esa guía más bien tiene un foco práctico, ¿ya? Tenemos esta lógica más bien dinámica del Estado, en el cual nos sirve que tengamos tratados teóricos, que si hay un poquito de eso, obvio, porque nos gusta algo de aquello, pero tiene bastante foco en la gestión práctica del ausentismo, ¿ya? Y desde ahí la mirada que ustedes puedan tener y esta temperatura que podamos sacar también nos va a permitir a nosotros, como área de fortalecimiento, ver en qué puntos podemos ir también como apalancando este proceso, acompañándolas en este proceso, ¿ya? Así que está la encuesta ahí puesta en el chat. Les invito a que la puedan contestar y con eso cierro mi espacio que me tomé mucho tiempo y darle el paso a Carlos y Mirte que van a estar liderando el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal, por esta introducción y por solicitarles a todos ustedes que nos puedan sumar esta información general respecto a los comités de ausentismo. Nos servirá para tener un estado del arte. Y para iniciar ya esta relatoría, dejo con ustedes a Mirta Céspedes, quien iniciará la entrega de información. Gracias. Buen día a todos y a todas. Muy bienvenidos a este espacio de conversación. Voy a compartir la presentación. Ahí me confirman si la estamos Sí, la viendo. estamos viendo. Súper, muchas gracias, Carlito. Eh, Efectivamente, como decía Cristóbal, la invitación es más amplia. Hoy día vamos a conversar un poquito respecto de la reportabilidad de lo que fue el cumplimiento del año pasado, eh, pero es súper importante no perdernos del sentido y siempre tener a la vista que en definitiva no trabajamos para cumplir con las normas del servicio civil, sino que para entregar un mejor servicio a la ciudadanía. Ese es nuestro propósito, el de ustedes, el de nosotros, y es importante no desconectarnos de ahí. En definitiva, las normas, estos criterios, estas orientaciones buscan fortalecer la función pública. Eso nos permite fortalecer nuestro Estado, la democracia. Entonces, la épica que está detrás es mucho más potente. Ahora, en este espacio, vamos a compartir con ustedes
si bien ya enviamos un par de oficios, enviamos dos oficios, uno para quienes estaban con cumplimiento total y otro oficio donde les contamos si había algún grado de incumplimiento parcial, para que pudiéramos trabajar en conjunto este año en esas materias. La idea es que ahora, de manera colectiva, podamos poner en común esos resultados para que de esa manera estemos mirando un poquito a lo mejor quiénes están con mayor facilidad de cumplimiento, cuál es la buena práctica que puede estar operando ahí, poder hacer una conversación dentro del sector o intersectores. Vamos a ver cuáles van a ser los criterios de cumplimiento para este año 2025, con lo cual vamos a cerrar este ciclo de administración y también contarles qué es lo que estamos proyectando como espacios de acompañamiento para el segundo semestre. Así que la idea es poner la data en común para que nos permita tomar algunas decisiones y evidentemente disponible a todas las consultas y sugerencias que se puedan hacer en este espacio. No siempre estamos todos reunidos, así que vamos a aprovechar este encuentro. ¿Qué nos dijeron los resultados del año pasado? Y ponemos esta lámina para recordar un poquito que si bien hemos estado focalizados en algunas normas, hemos priorizado, en particular el año pasado y los últimos años hemos estado priorizando estas 4 normas que ahí aparecen destacadas con un color diferente. Hemos estado como bien centrados en reclutamiento y selección, ambientes laborales, cómo acogemos a los colegas cuando ingresan a la organización, la participación funcionaria, cómo vamos promoviendo el diálogo social dentro de la organización, pero el que sean priorizadas tiene relación, como bien decía Cristóbal, con el foco y la mirada que la ciudadanía tiene en nuestro ejercicio de la función pública, pero eso no implica que sean los únicos focos de trabajo. Ya sabemos que vivimos una multiplicidad de demandas dentro de la organización y por eso es que nosotros vamos intencionando el poder ir poniendo ciertos ejes, focos de trabajo para ir avanzando con gradualidad, pero no podemos perder la panorámica. Son 11 normas las que hoy día están vigentes y en las cuales, de acuerdo a las condiciones organizacionales, vamos a tener que ir avanzando. Ya son distintas materias en las cuales tenemos que avanzar y esperamos además cerrar este año con un par de normas más respecto de salud mental y de la incorporación de perspectiva de género. Entonces, si bien desde ya le adelantamos que vamos a seguir trabajando con este foco de las 4 normas, no podemos dejar de tener a la vista que hay un cumplimiento respecto de tener una política de gestión de personas y tenerla no solo desde la declaración, sino desde la declaración viva de que sea una política que estemos teniendo, un plan de implementación de estos compromisos institucionales, podamos evaluar, podamos mirar permanentemente el plan de concursabilidad, cómo vamos cubriendo las plantas que están disponibles en la organización. De igual manera hay todo un trabajo asociado a formación y capacitación, lo hemos dicho en otras oportunidades. Una vez que pasó el PMG de capacitación, pensamos que habían ciertos mínimos que estaban instalados y la verdad es que los datos nos dicen que no, que en algún caso hemos ido como regresionando un poquito en ese nivel de desarrollo en capacitación, en inducción. Entonces, tener la panorámica y saber que más allá del foco priorizado que tenemos 11 normas y hay cumplimientos asociados para cada una de ellas. En particular, el año pasado, y lo que reportamos a Contraloría en términos de cumplimiento e incumplimiento, y lo que le llegó también como oficio hasta las jefaturas de su servicio, decía relación con el cumplimiento en estas 4 normas. Ya eso eran los criterios de cumplimiento que estaban asociados. Sabemos que el reclutamiento y la selección implica que el 50+1 de los ingresos a las vacantes disponibles dentro de un año tienen que ser a través de un proceso de reclutamiento y selección y tenemos que hacer la resolución fundada para todas las excepciones. Tenemos que tener un programa de inducción para acoger, para recibir a quienes ingresan a la organización con acciones dentro del primer mes en que se incorpora la persona. Tenemos un desafío en ambientes laborales respecto a 3 ejes de trabajo, ya lo que es la prevención y la promoción del buen trato, lo que es conciliación laboral, y tenemos un compromiso con una agenda de participación que debe estar vigente dentro del servicio. ¿Y cómo nos fue en el cumplimiento 2024?
ahí tenemos el resultado por las 4 normas priorizadas. El alcance de medición fue de 197 servicios. Aquí abajito tenemos un Looker Studio donde ustedes pueden ingresar y acceder a toda la información, no solo en relación con sus servicios, sino también con el sector y con el conjunto de la Administración Central del Estado. Ahí aparecen servicios que están cumpliendo y los que no están cumpliendo. Y quisimos hacer este paralelo con lo que fue el año pasado. Y estamos bien contentos y contentas porque la verdad es que hubo avance en el cumplimiento en las 4 normas priorizadas. Tenemos hoy día 80 instituciones públicas que cumplieron con las 4 normas. Así que este es un espacio para celebrarlos a todos ustedes. Hemos visto cómo este indicador que es tan valorado en relación a aumentar la confianza ciudadana nos va demostrando que este trabajo consistente y permanente en términos de fortalecer el reclutamiento y la selección para ingresar a cualquier vacante disponible en el Estado está teniendo resultados. Tenemos acá una gráfica que nos muestra cómo se ha movido el indicador desde el año 2018 a la fecha, es decir, la norma acompañada de la sensibilización de los espacios de concientización respecto de este cumplimiento están ya surtiendo efecto y esperamos que esto pueda seguir así en adelante. Y aquí en particular, además, queremos aprovechar este espacio también para reconocer, tenemos instituciones públicas, tenemos 7 instituciones públicas que han estado cumpliendo los reportes que hemos realizado desde estos últimos 4 años. Acá hay un reconocimiento a un ciclo de trabajo, esto no es azaroso, acá evidentemente nos imaginamos que hay un compromiso desde la jefatura de servicio, el área de gestión de personas, las asociaciones de funcionarios, para que estas 7 instituciones tengan un cumplimiento transversal en las distintas normas que hemos estado reportando en estos últimos años. Así que nuestro reconocimiento en particular para la Dirección de Compras y Contrataciones, para el Consejo Nacional de Educación, para la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, también para Defensoría Penal Pública, y tenemos también región, Servicio Salud Arauco, Centro de Referencia de Salud Peñalol en Cordillera Oriente, y Servicio de Vivienda y Urbanismo de Tarapacá. ¿Ya? Así que es bueno reconocernos entre nosotros, celebrarnos. Tenemos más. Avanzo yo entonces, mira, con la siguiente parte y para hablar ahora de los resultados vamos a ver un cuadro con los ministerios, pero antes también agradecer a las personas que han podido contestar la encuesta del Comité de Ausentismo, a las personas que se han ido integrando a la webinar. Les estamos también pidiendo si pueden contestar una breve consulta de ausentismo que nos sirve para tomar la temperatura de cómo está la implementación de esta dimensión al interior de los servicios públicos. Así es que si hay jefaturas de gestión de personas o encargados y o encargadas que estén manejando la materia que nos puedan insumar de información general, se lo agradecemos. Son solo 3 preguntas. Ahí dice, ¿habrá ronda de preguntas? Sí, terminando yo mi presentación, vamos a abrir un espacio de preguntas para atenderlas. También las pueden ir dejando a través del chat para atenderlas en ese espacio. Y en estos 2 cuadros lo que estamos mostrando es a las instituciones por ministerio. Arriba en las columnas, la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta columna dice número de normas aprobadas. Agricultura, por ejemplo, tiene 2 de sus instituciones dependientes que tuvieron un 100% cumplimiento porque aprobaron, validaron las 4 normas. 2 instituciones que validaron 3 de 4 y una institución que validó 1 de 4, de un total de 5 servicios. Una aritmética simple le da un 75% de avance o de logro en el cumplimiento de las normas verificadas, que son 4 respecto de 11, como ya señaló Mirta, y así adelante. Por ejemplo, bienes nacionales, minería y obras públicas. En rojo están las instituciones que no tuvieron ningún cumplimiento, que son 4 en total, pero eso también nos permite ver la información en forma agregada de distinta manera. En general, de las 197 instituciones que verificaron normas, si puedes volver a la anterior, Mirta.
tenemos un 78,3% de avance o de logro de la implementación de estas 4 normas verificadas. Cualquier detalle de lo que ustedes, debemos recordar que esto es un autorreporte que se realiza a través de la plataforma de reportabilidad. Lo pueden pedir en una reunión con su consultora o consultora en gestión y desarrollo de personas para profundizar el estado del arte de información que ustedes proporcionaron y que fue utilizada para obtener estos resultados. Ahora vamos a ver los resultados en general que visualizamos agregados por norma. Aparece la norma de reclutamiento y selección, que ya Mirta les había comentado que de 197 instituciones, 66 no lograron el estándar, que corresponde al 33,5%, y de esto lo que vimos en general es que un servicio no entregó información, por lo tanto no entregó información en el formulario de consulta mensual del año 2024, por lo tanto no fue factible verificar el avance. 7 servicios no emitieron resoluciones fundadas por parte de la autoridad cuando tuvieron una contratación directa. Debemos recordar que si la autoridad decide efectuar una contratación directa, debe emitirse una resolución fundada que debe ser enviada al servicio civil. Y 65 servicios de los que reportaron indicaron que no alcanzaron a ejecutar del total de ingresos en el año al menos el 51% de sus ingresos por proceso público de reclutamiento y selección difundido y con convocatoria en el portal de empleos públicos. ¿Ya? Respecto a los programas de inducción, de las 197 instituciones que se fueron verificadas, hubieron 55 instituciones que no alcanzaron el estándar definido para aprobar la verificación. De estas 55 instituciones, 3 no entregaron información, y al no entregar información no es factible verificar, y así se informa a Contraloría, y 52 servicios públicos no alcanzaron el estándar del 90% requerido de sus nuevos ingresos, a los que se le hubiese aplicado una acción de inducción dentro de los 30 primeros días de incorporados a la institución. ¿Ya? Esto en general. Mirta, en ambientes laborales y calidad de vida laboral, de los 197 instituciones revisadas, 29 no alcanzaron el estándar, que era tener los 3 instrumentos en aplicación con acciones. 3 servicios no entregaron información, por lo tanto no fue posible verificar. Un servicio público solo declaró haber implementado acciones en un instrumento, que era el plan de prevención, no así en conciliación ni en ambientes laborales, y 25 instituciones públicas implementaron 2 de estos 3 instrumentos consultados. Acá la verificación respecto a estos 3 instrumentos era dicotómica. Si no había declaración de acciones implementadas en estos 3 productos, no se alcanzaba el estándar y por lo tanto había un incumplimiento. En participación funcionaria, 21 instituciones de las 197 verificadas no alcanzaron el estándar. De estas 21 instituciones, que corresponden al 10,7% del universo, 2 servicios no entregaron información, o sea, hubieron servicios este año en la verificación que no completaron el formulario, y 11 instituciones declaran no haber realizado acciones de participación durante el año 2024, por lo tanto, tampoco cumplían el estándar esperado. Y 8 instituciones no presentaron un medio de verificación o este no era válido. Era una hoja formato sin firmar, sin contenido que permitiera verificar participación con los representantes de los trabajadores u otra instancia. ¿Ya? Esto es carácter general, las 4 normas verificadas. También es importante que a través de SISPUBLI nosotros le hacemos seguimiento a la norma de capacitación, que si bien no es este año ni el año anterior han sido verificadas para reportar a Contraloría, si tenemos la información general. Y de 197 instituciones públicas de verificación, 49 no alcanzaron el estándar de capacitación, que en estricto rigor se compone de 3 hitos: tener el PAC en el SISPUBLI, haber establecido la actividad a ser evaluada con transferencia, que requieren la ficha de NC y el guión metodológico, y después el informe de gestión, resultados de gestión anual, que se pide al 31 de marzo. Y acá hubieron 7 instituciones que no cumplieron ningún hito de capacitación en SISPUBLI, o sea, no cargaron el PAC,
tampoco por lo tanto pudieron cargar después la actividad que iba a ser evaluada por transferencia, o las actividades, y no emitieron el informe de resultados anual. 42 servicios incumplieron con uno o dos de estos hitos requeridos, y 102 servicios incumplieron con transferencias, siendo este el hito con más incumplimiento. El plan anual de capacitación se cerraba el 31 de marzo, por lo tanto el 31 de marzo de este año se cerró en CIPUL y poderlo cargar, y ya ahí tenemos 10 servicios que no lo cargaron. El hito que viene ahora en julio, el 31 de julio, es el plazo máximo para editar las acciones del PAC, las planificadas, cargar la ficha de detección de necesidad y guión metodológico de la actividad que va a tener evaluación de transferencia. Al 31 de enero del año 2026 se tiene que actualizar el plan trienal si es que corresponde actualizarlo y empezar con la propuesta de PAC. Al 28 de febrero se tiene que ingresar la finalización del proceso de transferencia de la actividad de capacitación que va a ser evaluada por transferencia durante este año. Y el 31 de marzo se debe emitir el informe de resultados, que es que cuando yo ingreso toda esta información al CISPUBLI, después emito por el mismo sistema el informe anual y me emite un correo, ¿ya? Esto se los compartimos porque para que también estén apoyando a sus áreas de capacitación y haciéndole seguimiento a esto. Durante el mes de julio se va a hacer una actividad de acompañamiento con las instituciones que están en el grupo de las 7 y de las 42 instituciones, o sea, las 7 que no cumplieron ningún hito y más las 42 que han incumplido 2 hitos. En total son 57 instituciones, con ellos vamos a hacer un trabajo de acompañamiento un poco más directo. Los va a convocar de ahí el área de campus, pero es importante también tener en mente, no olvidar esta norma que también se le hace seguimiento a través del sistema de capacitación SISPUB. Y ahora vamos a aplicar un Mentimeter. Les pedimos si pueden con sus celulares entrar a esta página, entrar el código y darnos una respuesta y nos va a servir para levantar cierta información. Ahí, Javiera, te pido, creo que estás como administradora, como coadministradora, Sí. y si puedes entrar Javiera nos va a aplicar ya el Mentimeter propiamente tal. Ahí nos van haciendo dedito para arriba, si van pudiendo entrar. Y Hola, ¿cómo después de este están? ejercicio de consulta, vamos a dar un espacio para las preguntas y respuestas de esta primera etapa antes de continuar. Muchas gracias, Carlos. ¿Me escuchan? ¿Se ve la pantalla? Súper. Ya, muchas gracias. Bueno, estamos dando unos minutitos para que logren acceder con el código de su celular, pero también pueden hacerlo desde su teléfono ingresando a www.menti.com y ahí solo tienen que ingresar el código 8375-1291. Ahora vamos a iniciar este Menti con una pregunta muy compleja. ¿Cómo nos sentimos con los resultados? Como para empezar, antes de ir a las preguntas de lleno, tenemos aquí distintas opciones. Una pensando un poco más en la carga de trabajo que se nos viene, aquí tratando como de ocultarnos un poco con los resultados, algunos más sorprendidos, otros como de aplausos, de felicitaciones, y otros así como pidiendo em, que se mantengan o que desaparezcan del locker. Pero una pregunta solo como para distender un poco el ambiente. El código es 8375-1291. Ahí, muchas gracias por dejarlo en el chat. Bueno, tenemos que estar ganando un poco las felicitaciones, así que felicitaciones a los servicios que avanzaron, que están
manteniendo también sus resultados en reportabilidad. Y también la segunda alternativa que está ganando es la carga de trabajo, me imagino, porque aquí vemos a la persona con un montón de papeles, documentos que está ahí intentando caminar. Bueno, ahora vamos de lleno con las preguntas. En el marco del cumplimiento de estándar en procesos de reclutamiento y selección, la pregunta que les queremos hacer es no alcanzar el estándar del 51% de los nuevos ingresos efectuados a través de procesos de reclutamiento y selección con convocatoria pública. ¿Cuál de estos elementos son los que ustedes identifican o cuál es el que más ven en la gestión diaria que tienen para esta norma? Tenemos la primera alternativa, Jefatura Superior de Servicio prioriza contratación directa. Por el caso de la urgencia, la alternativa 2 es escasa dotación de gestión y desarrollo de personas para realizar los procesos de reclutamiento y selección. La falta de presupuesto en gestión y desarrollo de personas para externalizar parte de los procesos. La otra alternativa es error o desconocimiento al momento de reportar la norma, que todavía ahí tenemos ahí unas personas que han estado votando por esa alternativa. Y eh, y otras razones que si gustan pueden, no sé, levantar la mano, dejarlas en el chat. Nos interesa mucho saber cuáles son estas razones para nosotros poder apoyarlos y tener un mejor proceso de consultoría, apoyo en estas materias. Acá hay unos fueguitos que van apareciendo. Sí, Sí, efectivamente es... ahí sería importante que las personas que están optando por el otro puedan comentar por el chat cuál sería esa otra instancia para poderla levantar también, poderla identificar y tenerla como un insumo de ustedes para nuestro trabajo o reflexión. Tenemos 145 participantes y han participado un poco más de 50 personas, de 60 personas. Así que les pido que también nos puedan compartir su opinión. Para nosotros es importante. Esta información sirve también para ver qué acciones podemos hacer. También cuando ustedes están pensando, porque mayoritariamente el incumplimiento se estaría dando porque las jefaturas superiores del servicio toman una decisión de contratación directa. Tal vez si nos pueden comentar a qué ustedes creen que se atribuye aquello. También nos permite tener una sensibilidad sobre el tema sin necesariamente identificar a la organización, pero sí nos sirve como ese elemento. Gracias. Carlos, acá ya tenemos dos respuestas en el chat de Jimena Sepúlveda que nos comenta que el tiempo que requiere un proceso ampliado por empleos públicos respecto a la necesidad organizacional. También tenemos que Ricardo Valderrama nos señala que no existe una cultura de reclutamiento y selección para todos los ámbitos de gestión y la ausencia de personal en establecimientos de la red para realizarla. Y tenemos conocimientos de asesores directos que nos comenta Francisca Redondo y Claudio Salas nos dice decisión política. Sí, y ya tenemos una tendencia en general. En este punto, si alguien quisiera aprovechar de hacer, podemos dar la palabra a unas 2 o 3 personas, si alguien quisiera alguna breve reflexión o comentario o alguna pregunta respecto a la norma de reclutamiento y selección, que levante la mano, aprovechando este espacio también para conversar brevemente. Y si no hay un espacio, nadie tiene algún comentario que compartir, ¿podríamos pasar, Javiera? Sí, ya para finalizar aquí, comentar lo que nos señala María José García es que cuando hay una necesidad de un experto, experta en un área particular, es difícil de encontrar al externalizar un proceso de selección, como otra razón que nos entrega. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta
y esta tiene que ver con el cumplimiento de estándar en programas de inducción. No alcanzar el estándar del 90% en los ingresos con acción de inducción aplicada dentro de los 30 días. Tenemos algunas de las alternativas o elementos que nos están aportando a este incumplimiento. La escasa planificación respecto de la implementación del programa, la falta de responsable en la implementación y seguimiento del programa, error o desconocimiento al momento de reportar la norma, y la otra alternativa que es para que ustedes nos señalen que está como una tendencia con la segunda mayoría, que nos puedan dejar sus comentarios en el chat o levantar la mano para darnos su visión. Acá salió un comentario que creo que lo vi por Menti y se me borró, pero decía, acá nos enteramos 2 semanas después de una contratación. Ricardo, no sé si nos querías o quién nos quiera compartir. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, no, fundamentalmente que también lo que yo he visto por mi experiencia y acá en esta región, no existe una cultura de generar procesos de reclutamiento y selección para cargos, no solamente los directivos, sino que para las distintas líneas de trabajo, donde tampoco existe la comprensión de los modelos de gestión por competencia, y nos pasa que tenemos muchos cargos como de jefaturas, directores de establecimiento, que como no se generan en el proceso eh, clarito como para que tengan las competencias claras, las funciones, terminamos con muchas tensiones organizacionales cuando no se hace un proceso de manera completa, profunda. Entonces también vemos aquí hay una brecha, no digo de la unidad de reclutamiento, sino que también hay una brecha de los directivos para entender la importancia de esto, lo que nos impacta en muchas tensiones organizacionales, conflictos gremiales, o en los mismos procesos, las personas que asumen los cargos sin un proceso de reclutamiento tampoco tienen mucha claridad de las funciones que realizan. Entonces también se genera toda una cadena de desvalor al no tener un proceso de ordenamiento más extendido a todos los ámbitos de nuestro servicio. Gracias, Ricardo, por compartir tu parecer. También aquí dice una pregunta que quiero leer de Ángel Camaño. Cuando existen 2 procesos de selección y no llegamos con concursante idóneo, debemos contratar al artículo 14. Es concursos no los consideren como parte de la norma. Acá también una recomendación, porque más de una ocasión alguien dice, no, hicimos 2 procesos de selección, 3 procesos de selección y no encontramos a nadie idóneo porque el cargo es muy específico. Si yo voy a hacer un proceso de selección que considero que el cargo es específico, también puedo ir o a la universidad, a los colegios profesionales, o invitar directamente a ciertas personas que nosotros consideramos cercanas al perfil, invitarlas a postular, compartirles el aviso, compartirles el enlace. Eso se hace, se puede hacer en alta dirección pública, incluso las mismas consultoras buscan candidatos que puedan tener perfiles para un cargo y los invitan a postular. Entonces, eso también tiene que ver con cómo yo gestiono mis procesos. Si yo tengo claramente mapeados qué cargos son difíciles de obtener en el mercado, puedo hacer una acción adicional a solo publicarla en el portal, informarla, por ejemplo, a una universidad, a a un gremio profesional, o invitar específicamente a algunas personas a que postulen, y así el mismo proceso es más rico en candidatos y candidatas y por lo tanto puede tener un resultado favorable y no esperar a hacer 2, 3 procesos, porque si yo puedo encontrar a la persona directamente, también la puedo invitar directamente a participar del proceso. Ese también es un mecanismo válido. También recuerden que para los procesos que son masivos o recurrentes,
está el listado de candidatos idóneos, entonces yo puedo generar un listado de candidatos idóneos, después utilizarlo y ellos sirven para proveer nuevos cargos en función del cargo original que generó el listado elegible. Eso, por los comentarios también que efectúan respecto a inducción, al parecer también se identifican que no necesariamente están todas las áreas de gestión de personas alineadas o con algunas áreas de institucionales distintas de gestión de personas en obtener una información oportuna para implementar el plan de inducción. Entonces eso también nos invita a revisar cómo están nuestros procesos internos, cuál es el posicionamiento del área de persona con su jefatura intermedia y la alta dirección pública para que se respeten al menos los procesos de informar oportunamente los nuevos ingresos para la aplicación del proceso de inducción. Dice, ¿la inducción del SEA es considerada dentro de esta consulta de inducción? Sí, la consulta del SEA, perdón, el curso del SEA debiese ser parte de vuestro programa de inducción, sobre todo cuando son personas que no vienen del sector público, se están incorporando en primera instancia al sector público y debemos recordar que la norma nos pide alguna acción del programa de inducción, no el desarrollo completo del programa de inducción dentro de los 30 días. Por lo tanto, es importante que vuestro programa de inducción reconozca que cuando la persona se presenta con gestión de personas, se le piden los antecedentes, se le hace cierta inducción a la institución, ya es parte de un hito del programa de inducción, si vuestro plan así vuestro programa así lo debiese identificar, cuando la jefatura o encargado del área lo recibe, le muestra el puesto de trabajo al equipo, le comparte el perfil o hablan sobre las funciones a desarrollar, también eso debiera ser parte del programa de inducción y estar en la bitácora de hitos de la inducción. Entonces a veces nos falta reconocer y formalizar ciertos hitos que se dan como práctica, pero no necesariamente tenemos reconocido dentro de nuestro programa de inducción. Javiera, no sé si, ¿qué te parece continuar o algún otro criterio que conversar? Sí, acá ya para avanzar a la otra, también Roxana nos comentaba que algunos funcionarios renuncian antes de terminar el proceso de inducción y eso. Yo creo que con lo que tú nos señalas ya nos queda bien como claro el panorama. Tenemos acá dentro de, como de las alternativas que están siendo priorizadas, la escasa planificación respecto a la implementación del programa y la falta de responsables de la implementación. Vamos a la siguiente consulta sobre ambientes laborales y calidad de vida laboral. Entonces, tenemos que no implementar acciones en los 3 ámbitos consultados, ya sea plan de prevención, protocolo de prevención, VALS, ambientes laborales y conciliación. Tenemos la escasa planificación respecto de la implementación de los 3 productos, la falta de responsables de la implementación y seguimiento de los productos, falta de presupuesto del área de gestión y desarrollo de personas para implementar estos productos, error o desconocimiento al momento de reportar la norma y otro, que también les pedimos que nos puedan dejar en el chat sus comentarios o levantar la mano y comentarnos qué está pasando en relación a esta norma. Ya podemos ver una cierta tendencia en la falta de presupuesto en el área de gestión y desarrollo de personas para implementar estos productos. Seguido de, aquí está un poco peleado en el error o desconocimiento al momento de reportar la norma y la escasa planificación respecto de la implementación de estos 3 productos. María José nos comenta que la falta de presupuesto o falta de personal en gestión de personas para implementar estos productos. Agrega ese factor. Y aquí nos señalan que están implementando los 3 productos. Valentina nos comenta que el año pasado se informó sobre un nuevo PMG, por lo cual debimos suspender la aplicación CAL-SM
eso nos llevó a no cumplir con el compromiso. Carlos, ¿nos podrías comentar algo al respecto? O sea, en específico, la situación de Valentina con su institución no la tengo clara, porque en general el 85% de las instituciones sí aplicó el SEAL o trabajó el programa de intervención de acciones de corrección en resultado de haber aplicado el SEAL. Eh, si una situación así, como informada por el organismo rector de CPMG, les impidió aplicar el SEAL, tendrían que informarlo al servicio civil para evaluar el caso particular, porque en general las organizaciones estuvieron en general trabajando o en la implementación del plan de mejora o en el diagnóstico, y así ha sido circularmente como se monitorea esta norma o este plan de acción, o uno diagnostica y interviene en función de sus resultados y al otro año vuelve a diagnosticar. Por ejemplo, el Servicio Civil en estos momentos está aplicando de nuevo el SEAR, tiene lo planificado. El año anterior actuó en función de los resultados del SEAR. A veces situaciones como aquella pueden ser porque había un desfase desde el ISTAS anterior a la aplicación del SEAR y generó algunas lagunas en donde algunas instituciones prefirieron postergar la aplicación del instrumento para coincidirse con la primera etapa del PMG, pero en general las organizaciones ya venían aplicando el SEAR desde el año 2023, que es cuando entró en funcionamiento. Hola, buenos días. Yo soy Valentina. Hola Valentina. Eh, Cortito y solo para comentarte, hicimos las averiguaciones en ese momento con suceso. Esto estaba recién partiendo, nosotros teníamos planificado en diciembre aplicar el SEAL porque el año anterior habíamos hecho un levantamiento de clima laboral, por lo tanto habíamos definido el 2024 aplicar SEAL. Y a última hora nos dijeron, no, es que puede que los requisitos técnicos, que todavía no los tenemos tan claros, no les validen haberlo aplicado en el mes de diciembre, entonces mejor espérense y aplíquenlo el 2025, porque si no, se les puede caer el PMG. Y en eso hemos estado, nosotros quedamos con comité creado, todo creado, y menos mal suspendimos, porque ahora la sectorialista la semana pasada nos dice, tienen que crear un nuevo comité porque lo que crearon el año pasado tampoco es válido para los requisitos, para el cumplimiento de requisitos. Como el Entonces PMG se nos nuevo. cruzaron, claro, entonces se nos cruzaron los dos temas y obviamente aquí la dirección, nosotros decidimos finalmente privilegiar lo que era el PMG porque podía tener consecuencias también en las remuneraciones de los funcionarios. ¿Y ustedes previamente habían aplicado SEAL, dado que el SEAL lleva 3 años en implementación? No, habíamos aplicado de clima laboral el año, a finales del 2023, 2024 estuvimos trabajando con todo como un plan de acción a partir de eso, y ahora íbamos a aplicar el SEA. Ok, Entonces fue por eso que no lo podemos reportar. cada vez está el fundamento. Gracias Valentina. Disculpen, acá Claudia Campos de la DGAC, Dirección de Aeronáutica, nos pase algo similar a Valentina. La verdad es que yo creo que ustedes saben, nosotros no somos ley 16744, por lo tanto no estamos afectos, ¿no es cierto?, a esa ley ni tampoco a que a un soporte un poco de las mutuales, ¿ya? Nosotros siempre lo comentamos en todos lados, creo que deberían de saberlo. Entonces, el año pasado nos pasa que salimos como destacada, ¿no es cierto?, desde el servicio civil por las normas, porque cumplimos todas las normas, poco, no sé, este tema de no cumplimiento con una norma específica que era la evaluación de riesgos psicosociales, que no la habíamos hecho porque habíamos hecho desde el año 2019, habíamos como una buena práctica, la verdad, lo hicimos a partir de 3 años, dividimos a las unidades porque éramos poquitos, ¿no es cierto?, en el área de calidad de vida. Entonces también ahí lo hicimos y lo fuimos un poco corriendo. Por eso la verdad es que se cumplió en el año 2024. Pero me llama la atención que, de hecho, va a haber un oficio desde parte de nuestro director general, que es el símil del jefe de servicio, porque además acá nuestro jefe de servicio viene de la Fuerza Aérea, es uniformado, por lo tanto tampoco está muy arraigado con todos estos temas de servicio civil, pero obviamente sí tiene la mejor de la disposición en cumplirlo. Entonces nos llama la atención que, por ejemplo, ahora salgamos, ¿no es cierto?, este año con esta observación, si es que no somos ley y desde el servicio civil
con la evaluación que estamos haciendo acá, o ustedes mismos, ¿no es cierto?, con estas evaluaciones que hacen, deberían de saberlo. Entonces, obviamente también acá desde el área de calidad de vida, desde ambientes laborales, hicimos muchas intervenciones en unidades, ¿no es cierto?, que tienen alguna problemática en específico, y que eso también lo vamos a reportar. Pero claro, si ustedes me preguntan en una evaluación, no hicimos una evaluación tal como pide, ¿no es cierto?, la norma, por lo tanto, respondimos que no. Entonces también ahí a lo mejor tener en consideración estas unidades o estos servicios que no son igual que el resto de los servicios en cuanto a ley. Ya eso solamente, porque igual, como te decía, nosotros vamos a hacer un oficio, de hecho ya lo firmó nuestro director, porque claro, le llama la atención que el año pasado fuimos una de los servicios que se destacó y este año no, y no cumplimos, y siento que hacemos lo mismo. Entonces, bueno, hacer como un parámetro también en todos los temas que están viendo ahí con esta encuesta a través de Menti, ¿no es cierto? La verdad es que nosotros todo cumplimos. No hay nada que no se cumpla. Entonces eso también creo que es súper bueno desde el servicio civil que siempre estén controlando, ¿no es cierto?, los servicios en el buen sentido del control, ¿ya? Porque también ahí a veces uno trata de implementar temas que a veces acá no acá en el servicio, la verdad, pero en otros servicios cuesta más y viene de la mano también con un tema de ustedes como servicio civil y cuesta menos implementar. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, súper bueno este tema también de la retroalimentación. No sé si es primera vez que se hace, por lo menos yo primera vez que participo, y también es súper importante conocer también todo lo que está haciendo los otros servicios y también por qué no se está cumpliendo alguna norma. Entonces, eso más que nada me interesa que puedan hacer un reflejo también de la DGAC y tenerlo ahí como algo especial, porque no somos igual que todos por ley. Eso. Gracias, Claudia. Nosotros tuvimos conversaciones con Suceso con respecto a la implementación de la ley Karin y los instrumentos que conlleva. El plan de prevención es parte de la ley Karin y si bien no tienen apoyo de la mutualidad, hay dictámenes de Contraloría que dicen que ustedes por tener como un organismo de previsión propio, ¿a quién les debe apoyar en la implementación de estos instrumentos? Entonces, como que la ley igual tiene esa cobertura. Yo soy el referente de defensa. Sí, tal vez me vaya a contactar contigo para requerir mayores antecedentes, pero también para aclarar esa disyuntiva, como que la ley nos deja instituciones fuera, ¿ya? Sí, El lo que pasa es que mecanismo acá de igual soporte hubo, puede ser mira, otro. nos contactamos porque igual aquí hubo desde el departamento jurídico, ¿no es cierto?, una evaluación también de todo eso y no estamos en el mismo camino, pero independientemente, igual la idea, justamente como te comentaba, es como que nos pongan un poco de atención porque efectivamente no somos ley, pues entonces independientemente de eso, igual nos cuesta generar, por ejemplo, lo que tú me estás comentando de la ley Karin. Obviamente nosotros le implementamos y tuvimos que contratar gente, ¿ya? Porque Claro, ninguna mutual no está haciendo ese servicio. O sea, eso a lo mejor puede ser una buena práctica, pero en el día a día no se está haciendo. claro. Pero sí la ley orgánica constitucional le aplica y ahí están las modificaciones de la ley Karin y de acuerdo al mismo dictamen es vuestro mismo órgano que les presta la previsión social y la salud el que debiera suplir lo que una mutualidad no otorga en las instituciones que no están mutualizadas. Es que no Entonces sí, lo somos vamos, DFL1, lo Fuerza vamos a Aérea, revisar entonces entonces ya. Sí, ahí. revisémoslo así como en un mayor Sí, detalle. sí, porque yo con tu jefa le he pedido algunas reuniones para poder profundizar sobre el conocimiento de la institución, pero no se ha dado el espacio, ¿ya? Pero sí, yo lo tomo ahora para poder hacer una asesoría Eso, más directa. es que igual la directora está como con harto tema, entonces a lo mejor si lo podemos conversar nosotros, yo le doy ahí el input después. Gracias. Ok, gracias. Sigamos, Javi. Súper. Tenemos aquí ya la finalización de la encuesta. Eso fue todo. Muchas gracias por su participación, también por haber respondido el formulario que les enviamos al inicio de la jornada. Yo ahora voy a dejar de compartir. Así que recogemos todos sus comentarios, todas sus observaciones, que son muy valiosas para este proceso y poder ir adecuando lo que estamos haciendo y avanzar en este cumplimiento normativo. Gracias, Javi.
Aprovechar de atender alguna pregunta. Ana María Godoy dice, en caso de que se haya interpretado mal la pregunta por el servicio, ¿es posible subsanar la respuesta? Lamentablemente a esta altura del año la verificación está cerrada y está reportada a Contraloría y ya. El informe incluso está publicado en la página web del Servicio Civil, en el apartado del rol rector. Tal vez alguno de los colegas les podría compartir el enlace a donde se llega el informe donde están publicados los 11 informes de Contraloría. Por lo tanto, no es factible subsanar la respuesta. Ahí siempre nuestra recomendación es, dado que esto se entrega a la Contraloría y Contraloría eventualmente lo puede sumar en sus programas de auditoría o pedirle información, es que tengan la información de la situación en caso de ser requerida Contraloría, o si ustedes gustan, pueden también contestar el oficio de la Dirección Nacional del Servicio Civil informando de la situación que tuvieron, pero como proceso de verificación ya se cierra informando a la Contraloría. ¿Ya? Eso es importante, pero sí ustedes pueden aportar información, como dijo la Dirección General de Aeronáutica Civil, que mandaron un oficio como respuesta a los resultados entregados. Ese oficio llegó y por lo tanto acá también se tiene en cuenta, pero acá lo más importante también es que como estas normas se reportan a la Contraloría, si eventualmente Contraloría les va a pedir un informe respecto a lo que informa el Servicio Civil, ustedes tienen la información necesaria para dar respuesta a aquello. Antes de continuar con la presentación, también habían otras preguntas que creo que Ángel Camaño había pedido una opinión, pero también había puesto en el chat. Entiendo perfecto y agradecemos la recomendación, pero realizamos difusión y existen las convocatorias incluyendo a los ejecutores CERNAMEC, pero no siempre llegan. Debería existir algún ítem que refleje estos procesos y con ello realizamos internamente muchos concursos internos por reclutamiento y selección y la norma tampoco las considera. Entiendo que es para que la transparencia hacia la ciudadanía, pero también podrían tener un ítem de reconocimiento a aquellos. Muchas gracias. No sé si está Camaño por ahí o quiere hacer Sí, sí algún estoy. comentario. Sí. Sí, estoy. Primero que nada, preguntándote por lo que tú señalas, el estándar de cumplimiento de la norma es con el 51% de los ingresos por proceso de selección. Eso le deja el 49% todavía para situaciones de excepción. O sea, la norma les da harto espacio también para las situaciones excepcionales. También recordar que hay situaciones, cargos que no se reportan, que están señalados en el formulario de reclutamiento y selección, todo lo que es semillero, de alumnos de prácticas profesionales que ingresan a la contrata, la absorción de honorarios, los cargos de confianza de la autoridad, y que esos nos suman. Entonces, existen hartas excepciones, aparte de este hasta 49%. Por otro lado, la movilidad interna o los concursos internos tampoco se informan y tampoco suman al incumplimiento porque esta norma de reclutamiento y selección es para los nuevos ingresos a la administración, al servicio. Si yo tengo un proceso de movilidad interna, concurso interno, en donde los que van a postular ya son funcionarios del servicio, no se reportan en esta norma, porque esta norma no tiene el alcance de la movilidad interna. ¿Ya? O sea, en eso no se cruzan, son complementarias. Para nosotros, tanto la movilidad interna, que es un símil al desarrollo de carrera que se debiera tener en la planta, y el reclutamiento y selección público para los ingresos de personas externas a la organización, son temas complementarios y diferentes. Esta norma asume los procesos para nuevos ingresos, no para la movilidad interna. ¿Ya? Ni se informan ni porque sí ni porque no. No se informan, no es el ámbito de la norma. Eso no quiere decir que el servicio civil no promueva la movilidad interna. El servicio civil, incluso como institución pública, tal como usted, hace mucha movilidad interna. Pero ahí no hay un nuevo ingreso, por lo tanto no hay que reportar. No sé si alguien tiene alguna más consulta respecto a aquello o damos un espacio con estos resultados, ya como hemos recibido algunas opiniones, alguien que quiera tenga alguna duda. En este mismo sentido, la norma de reclutamiento y selección, recordar que el formulario está abierto. Por favor, entregar información mensual para aquello, para hacer un adecuado seguimiento. Cristina Pérez dice, Carlos, por favor, ¿nos puedes aclarar el tratamiento que se les da a las contrataciones de práctica? Bueno, cuando un estudiante pasa por el programa de Prácticas Chile y tiene una evaluación
y ustedes tienen la posibilidad después de contratarlo, es una excepción a la norma, lo hemos comentado en diversas reuniones del ámbito de reclutamiento y selección, está explícitamente señalado en el formulario de reportabilidad, esquina superior derecha, están las orientaciones para las excepciones del artículo 14 que también lo señalan, y por lo tanto no se informan en el reporte mensual. Si se pide que, dado que igual es una contratación directa, se emita la resolución fundada, y el fundamento es porque la persona ya pasó por un proceso de selección para su práctica, tiene una buena evaluación y la institución ha procedido a la contratación y se envía al servicio civil. Ahora, si forman parte del semillero, con mayor razón, porque el semillero permite que es una bolsa de estudiantes que han hecho su práctica en el Estado, que han tenido bajo una estructura compartida, una buena evaluación, una institución contratar a un semillero que hizo práctica en otra institución, ¿ya? Si se requiere mayor información de aquello, nosotros estamos pensando hacer un webinar, estoy adelantando información, en julio o principios de agosto, específicamente para las personas que ven reclutamiento y selección, y ahí también vamos a volver a dar mayor detalle tanto del programa semillero como de las excepciones que están fundadas respecto al tema de las prácticas Chile. ¿Cuál es el correo del coordinador de semillero? Es la Romina Ureta, R Ureta, o Pablo Ruiz, R Ruiz, @serviciocivil.cl. Tal vez alguno de nuestros compañeras que están en línea va a poder compartir esos contactos para que se los puedan dar. Y ahí ustedes pueden también tener una respuesta más directa. Margarita, no sé si hay alguna otra pregunta que no haya quedado pendiente o a ti tienes algún tema que abordar o avanzamos en este paso. Ahí veo dos manos levantadas, no veo los nombres, así que si alguna de las personas que tiene la mano levantada quiere abrir su micrófono y compartir su reflexión o su duda, adelante. Hola, buenas tardes ya. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos, gracias. Tu Sí. nombre, por favor. Eduardo Lamas, yo soy del Servicio Nacional de Aduanas. Y bueno, quería plantear algunos comentarios sobre los puestos. En general, como servicio, nosotros hemos cumplido en la parte de reclutamiento y selección, hemos sido como bien ordenados respecto de lo que es los procesos de selección. Está bien estructurado acá. También el tema de la inducción. En general, hemos cumplido, como siempre hay cosas que hay que mejorar, pero comparado con los resultados que ustedes pusieron, creo que estamos mucho mejor de lo que pensábamos internamente. Así que eso, en este momento, como representante del servicio acá, creo que es un tema positivo. Por parte de lo que comentaba una colega ahí que si no me equivoco era de la DGAC, de FL1, por el tema de el tema de la mutualidad y la participación para las implementaciones de la ley CARIN, el VALS, etc. Nosotros hemos trabajado en eso, tenemos implementado todos los protocolos que tienen que ver con esto, actualizamos nuestros procedimientos VALS, hemos implementado criterios de conciliación. No es difícil, requiere harta coordinación interna. Nosotros hace años que hemos trabajado en este tema. Junto con el Departamento de Bienestar, yo vengo en nombre del Departamento Personal, y no es difícil, requiere harto trabajo, y la participación de las mutualidades en esto para nosotros ha sido feliz porque estamos actualmente asociados a la Mutual de Seguridad, y la Mutual nos cooperó con un montón de afiches, folletos, respecto de la difusión de lo que era la nueva implementación de la ley CARIN, de manera bastante pedagógica, corta y precisa, ¿ya? Así que ahí les doy un tips respecto de eso. Y un tercer comentario que quería añadir, eché de menos en lo que se expuso hasta ahora el tema de la ley de inclusión laboral, porque periódicamente el Servicio Civil en los veranos nos hace llegar la solicitud de información respecto a si cumplimos el 1% de inclusión. No vi estos datos en la presentación, no sé si estará afuera o por otro marco, pero eso me llama la atención, y en base a la misma línea, lo que nosotros reportamos generalmente tiene que ver con, o sea, habla de la inclusión y si uno cumple el 1%, pero nosotros tenemos personas que son de edad antigua en el servicio,
que tienen alguna discapacidad que son previo a la vigencia de la ley, que si no me equivoco empezó el año 2017 como tal. Por lo tanto, nuestro universo de personas con discapacidad son anteriores a la vigencia de la ley. Y si bien tenemos nuestros protocolos implementados en los procedimientos de participación, dando la selección preferente en casos de nuevo ingreso, tampoco hemos tenido mayormente, salvo contados con los dedos de la mano, personas que han ingresado a raíz de la selección preferente. Resumen del tema, nosotros no tenemos el 1% porque nuestros funcionarios que tienen discapacidad vienen de antes de la vigencia de la ley. Y tampoco se les puede obligar a un postulante, sabe que usted postule porque tiene discapacidad, cuando al final llegan en igualdad de condiciones y los postulantes generalmente son pocos. Entonces, echo de menos que no se haya expuesto esto, si va por ese lado. Y dos, cómo conjuga nuestra situación particular, que nuestros funcionarios que tienen discapacidad son anteriores a la vigencia de la ley. Por lo tanto, siempre estamos reportando menos del 1% y el oficio justificación. Eso es. Gracias, Eduardo. Beatriz, ¿tú tienes algún comentario que hacer respecto al tema de inclusión? Hola, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que nosotros no entregamos ningún reporte respecto a la ley de inclusión laboral, más que la elaboración del informe de cumplimiento año a año que elaboramos en conjunto con CENADE, ¿ya? Esta presentación es específicamente de nuestras normas de aplicación general que tenemos como servicio civil. Lo otro obedece a la ley 21.015 que va por otro carril. De todas maneras, en nuestra página web están publicados todos los informes anuales de cumplimiento donde está el reporte de cada institución a nivel desagregado y con la información de cuántas instituciones cumplen, etcétera. Y respecto de lo que decías tú, efectivamente hay muchas instituciones que, claro, cuentan con las personas con discapacidad previo a la ley. Nosotros lo que estamos promoviendo, que hay en estrategias de inclusión laboral, de hacer más atractivo, de declarar nuestras instituciones inclusivas para que la gente sienta que va a postular y va a quedar. Y respecto a la selección preferente, no olvidar que es una obligación legal. La autoridad no puede no nombrar a una persona con discapacidad en igualdad de condiciones de mérito. Y la nueva ley que viene a reforzar esto trae sanciones y responsabilidad administrativa a las autoridades que no cumplan la ley en su totalidad y hace una mención específica respecto a la selección preferente. Eso es lo que les puedo informar, Carlitos, y nosotros también como servicio civil hacemos webinar y tenemos programado para octubre un webinar específicamente de las modificaciones legales a la nueva ley de inclusión laboral. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, y gracias, Eduardo, por tus comentarios. Quiero atender una duda antes de pasar al tema, porque Eduardo Tapia dice, cuando se comenta que el 51% de los procesos de selección debe realizarse mediante empleos públicos, ¿se podría implementar un proceso de movilidad de selección interna con el 49% restante? Ahí no quiero llevar a confusión, por eso lo quiero atender. El estándar mínimo de cumplimiento de la norma de los nuevos ingresos es el 51%. Para nosotros el ideal fuera que llegara al 100%, cuando es una convocatoria para traer a una persona de fuera del servicio. No tiene que ver que el mismo universo se reparta entre internos y externos. Son actividades que son similares, pero son distintas. Uno es que yo puedo proveer una movilidad interna porque veo que hay competencias en los equipos existentes al interior de la organización en grados más bajos y por lo tanto dentro de mi política de movilidad, desarrollo de carrera o movimiento del personal, yo ofrezco la vacante porque se fue un grado 8 y sé que hay grados 9, 10, 11 que pudieran ser competentes o los acompaño para que asuman este nuevo desafío y hago una movilidad interna. Eso es una movilidad interna. Y otra cosa es que esa misma autoridad, ese mismo grado 8, diga yo lo voy a hacer público por decisión de la autoridad, porque no tienen un procedimiento de movilidad interna, porque no lo tienen como política, o porque no ven que las competencias están al interior del servicio, y yo ahí hago una convocatoria pública en el portal de empleo público. ¿Ya? Y ahí, por lo tanto, independientemente que gane uno mismo interno, que cualquiera puede postular, o gane alguien de afuera, es un proceso de movilidad, o sea, un proceso de reclutamiento y selección público. Pero no es que yo diga que un porcentaje es de movilidad interna y un porcentaje es por reclutamiento y selección público,
No es la idea que se sumen como cosas de un mismo concepto. La norma se aplica a los nuevos ingresos. Si yo hago todo por movilidad interna, igual siempre van a ir quedando los últimos grados vacantes y los voy a requerir proveer, o si no voy a ir dejando posiciones sin proveer. Entonces, si yo hago todos los grados intermedios por movilidad interna, en algún momento igual tengo que hacer un proceso público. Y esos serán los que se reportan, no los de movilidad interna. ¿Ya? Eduardo, si tienes duda, me puedes mandar un correo, podemos tener una reunión, pero no es que el mismo concepto abarque ambos procesos, o para las mismas estadísticas de reclutamiento y selección de la norma. Adelante, Mirta. Me parece que hay una consulta más de Paula Reyes. Sí, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sí. Paula, cuéntanos. Súper. Paula Reyes de la Superintendencia de Educación. Quería preguntar respecto a esta norma dos cosas en específico. Primero, nosotros tenemos una herramienta, por decirlo de alguna manera, sobre tener contratas temporales que duran 1, 2, 3 meses, ¿ya? Esto igual para enfrentar la situación que ha pasado este año. Em, Y con respecto a eso tenemos las dudas si se tiene que reportar de la misma manera en la página donde se ingresa mes a mes la norma. Entonces, por ejemplo, no sé, si decimos que hay un ingreso temporal en febrero, que igual la página no hace esa distinción, por supuesto, después se va a los 3 meses, pero va a seguir siendo parte del conteo del año. Paula, recordemos que dentro de las excepciones están los reemplazos a contratas por menos de 6 meses. Usted no lo tiene Pero que... la calidad jurídica no es reemplazo, es contrata, solamente que es temporal. Estimada, que el concepto de reemplazo no existe en el marco legal vigente, es una figura que nosotros hemos concebido y se ha terminado incorporando en el lenguaje, pero uno es planta o contrata. Y después como que empezamos a ponerle como apellido y eso ocurrió, está bien por la práctica, o sea, cuando yo estoy reemplazando una licencia que es de contrata en donde no puedo hacer una suplencia, empezamos a usar la figura de contrata de reemplazo como para ordenarnos, pero legalmente no existía. Incluso en salud se usa mucho eso, que se terminó teniendo como una autorización extraordinaria de dotación para los reemplazos por ausencias legales de las personas de contrata. Todos somos de contrata, ¿ya? Eh, Sea corto, sea por un reemplazo, o sea un cargo habitual de la dotación. Podríamos decir si es un contrata de dotación o fuera de dotación, que fue el lenguaje que empezó a usar la DIPRE para ver a todo este universo de contratas fuera de dotación. En ese sentido, Sí, ahí te voy a atender. Respecto a la norma de reclutamiento y selección, todo lo que es transitorio menor a 6 meses no es una excepción que puede no ser informada. El tema que tiende a ocurrir con los reemplazos, con esa figura, con los transitorios, es que después yo requiero proveer un cargo permanente y digo, hoy que Mirta lo ha hecho tan bien que la voy a contratar en este cargo permanente. O el transitorio se hizo permanente. Y ahí, si tú no hiciste un proceso de selección, va a tener que ser una resolución fundada, te va a afectar en el indicador. Ahora, si tú teniendo la figura de los contratos cortos, por la situación particular que yo no conozco de vuestra institución, tú ya los haces por un proceso público, ahí también sí se acepta como una excepción, porque cuando la persona entró al corto, entró por un proceso público. Y tú podrías haber puesto en la convocatoria, eventualmente estas personas que tengan buen desempeño pasarán a formar parte de la dotación habitual de la institución en la medida que existan cupos para aquello. Entonces, porque la persona ya entró por un proceso público. No con esto quiero idealizar la situación, pero ya como entró en el reemplazo por un proceso público, después tú la puedes regularizar si tuvo un buen desempeño en un cargo permanente porque pusiste esa condición y no te va a afectar a la estadística. Pero si yo entré a hacer un reemplazo, un contrato de 3 meses y me pusiste discrecional, no es necesario informarlo porque entendíamos como servicio civil que era un contrato transitorio. Pero si tú después a Carlos le quieres dar un cargo habitual y dices, pero ¿cómo lo voy a hacer pasar por un proceso y si ya tuvo un buen desempeño? Ahí sí te estás
teniendo que tener resolución fundada y lo tienes que informar porque nunca Carlos pasó por un proceso de selección público, ni para el reemplazo, ni para para el cargo que hubo disponible después. ¿Se entiende? Entonces, ya, poniéndome en esa situación, nosotros igual tenemos una herramienta de movilidad interna que pueden postular también aquellos que son contratas reemplazo y honorarios incluso al momento de abrir el proceso de reclutamiento interno. En caso de que, por ejemplo, un contrata reemplazo, que ahí están diciendo también en el chat que sí, pero sí contempla esa figura, u honorario, se gana ese proceso interno. Eso sí hay que reportarlo como contratación directa, por más que haya pasado por un proceso interno. Sí, porque ese proceso interno es imperfecto desde nuestro punto. El proceso de movilidad interno es para las contratas habituales, es para las personas que forman parte de la dotación. Tampoco vamos a ir a normar vuestras prácticas, pero si tú tienes dentro de tus procesos de movilidad interna que entran los reemplazos, que entran los honorarios, que no son, porque ellos no son parte de la dotación. Es que como yo Claro. dijera, voy a hacer un concurso de promoción y va a entrar un contrata. La ley, la promoción es solamente para las plantas. Entonces, la movilidad interna, en estricto rigor, es solamente para la dotación permanente o habitual. Entonces, claro, la Jefatura Superior de Servicio puede disponer de series de herramientas y ampliar los procesos de movilidad interna a los reemplazos, a los honorarios, pero en sí no son parte de la dotación. Por lo tanto, si alguien gana una movilidad interna con esas características, tú igual deberás hacer una resolución fundada e informarlo en el proceso porque no fue por un proceso público y no era parte de tu dotación. La Ya. movilidad interna limpia para esta excepción es porque entré en un cupo de la dotación a contrata independiente porque iba a decir llevo 8 años, pero podría llevar 8 meses, 5 meses, pero mi figura fue que entré a un cupo de la dotación y por lo tanto tengo como derecho a esta movilidad para la excepción al menos, porque efectivamente que tú definas otros criterios para tu movilidad está bien para tu institución, pero para efectos de nuestra norma pasa a ser un ingreso externo. Ya, entiendo. Y cualquier Tenía, cosa lo podemos ver también en el webinar de reclutamiento y selección que vamos a hacer a fines de julio o principios de agosto, o le puedes pedir una reunión a tu consultora Mirta Céspedes y poder atender estos casos puntuales ya en forma más bilateral. ok. Tenía una segunda consulta. Eh, disculpa, estoy un poco enferma. En las orientaciones 2025 también sobre esta norma hay 2 puntos que hacen referencia a las prácticas y que de hecho también lo preguntaron en el chat. Hay una que dice en la contratación de personas que previamente realizaron su práctica profesional o técnica en materia de excepción, ¿cierto? ¿Mm? Entiendo yo leyendo esto es diferente a lo que es el programa semillero, ¿cierto? Entonces, si tenemos un practicante de nuestro servicio que tuvo buen desempeño, etcétera, y que no necesariamente haya sido parte del programa semillero, porque esto empezó en agosto de 2023, también podría ser exento. En la medida que ese alumno en práctica entró por el programa Prácticas Chile con una convocatoria Ajá, del Servicio Civil. Si entró por una ya. práctica y que alguien lo trajo porque yo trabajo en el blog y traigo a los alumnos acá, eso primero que nada no cumple con las normas de práctica. Sí, por supuesto. Pero si el alumno en práctica entró por el programa Prácticas Chile y tuvo una buena evaluación de acuerdo a la herramienta propia, sí pasa a ser una excepción, porque tú ya hiciste Ah, un ya. reclutamiento público al momento de Ajá. hacer la práctica por Prácticas Chile. Y se Ah, ya, entiende que cumplió perfecto. un estándar mínimo de acuerdo a los estándares de la norma de Prácticas Chile. Claro, sí, es que nosotros estábamos medio confundidos con el programa semillero, pero con eso estamos claros. Claro. Es que ese programa semillero es como la evolución del Prácticas Chile, es como el estado Sí, 2.0 de Prácticas Chile, en donde ya sí, no solamente las prácticas quedan en tu servicio, sino que pasan a ser disponibles para todas las organizaciones que ocupan el semillero. O sea, yo podría hacer sí. la práctica en ti, no haber cupo en ti, pero otra institución, consultando al semillero, puede tener acceso a ese buen alumno que hizo una buena práctica y fue evaluado adecuadamente y por poderse contratar directo. Ya, Como una súper, muchas excepción de esta gracias. norma. Claro, muchas gracias. Ya, gracias. Adelante, Mirta. Carlos. Mirta está Aló. silenciada, ¿sí?
Sí, sí, Margarita tuvo un asunto, así que vamos a continuar. Ah, ya. Continúo Sí, entonces. Pero alguien, ¿tú me puedes dar la lámina? sí, yo voy avanzando. No sé si todos pueden ver la Estoy en pantalla. criterios de cumplimiento, normas de aplicación general Súper, Sí, se 2025. estamos ve, súper bien. Ya. se ve súper. Necesito que le dé a la siguiente. Entonces, acá es importante que como servicios civiles vamos a comunicar a esta altura del año que para la gestión que se evalúe en enero, febrero del 2026, se van a verificar las mismas 4 normas, ¿ya? La norma de reclutamiento y selección, la norma de inducción, la norma de ambientes laborales y calidad de vida y la norma de participación funcionaria, con los mismos estándares de verificación que se informaron para esta gestión 2024. O sea, con la información que ustedes nos entregan mensualmente en el formulario de reclutamiento y selección de la gestión 2025, a diciembre, lo más probable es que cerramos a mediados de enero, vamos a ver si de lo que ustedes declararon, el 50% más uno fue por proceso de reclutamiento público en el portal de empleos públicos y los que fueron con contratación directa nos llegaron las resoluciones de excepción, cumple la norma. También está claro que si yo hago el 100% de los procesos de los ingresos nuevos por portal de empleos públicos en reclutamiento y selección, también cumple la norma en el estándar 100. Y si yo no tuve ningún nuevo ingreso, también cumplo la norma porque no apliqué la norma, pero es porque no hubieron nuevos ingresos, ¿ya? Aquí estamos como con el piso. Del 100% de los ingresos, al menos el 51% deben ser por proceso público y los que no sean por proceso público debe haber resolución fundada enviada al servicio civil a través del formulario Google Form que está disponible para aquello. La norma de inducción. El estándar también va a ser que del 100% de vuestros nuevos ingresos, sean a planta, contrata, suplentes y o código de trabajo, yo haya aplicado al menos al 90% de aquellos alguna acción de vuestro procedimiento de inducción en un plazo de 30 días, inferior a 30 días. No implica que haya yo tenido que aplicar todo el programa de inducción, sobre todo porque muchos programas tienen diversos capítulos y una parte de eso tiene como un seminario con la autoridad, una reunión con los jefes de divisiones y eso a veces se hace cada 3 meses, cada 4 meses, pero sí, yo lo tuve que haber recibido en la oficina de personas, el jefe lo tiene que haber recibido en su unidad, tiene que haber hablado del perfil. Todas esas acciones que uno habitualmente tiene que hacer, no puede pasar una persona 30 días y no saber dónde está la oficina de personas, dónde le piden los antecedentes, qué tiene que hacer, cuál es su equipo, cuáles son sus funciones, qué lo va a guiar en sus primeros días o semanas de trabajo. Eso debiera ser parte de vuestro programa de inducción. Aparte, si es jefatura, que tenga una capacitación respecto al rol de jefatura y su vinculación con las asociaciones de funcionarios, la ley de asociaciones de funcionarios, o si es un nuevo ingreso en el Estado, que se haga la gestión con el SEA para el curso de inducción al Estado. Son todos elementos que componen el programa de inducción. En ambiente laboral y calidad de vida laboral, también se van a evaluar acciones en las 3 dimensiones, Plan Anual de Prevención VALS, ambientes laborales, sea la aplicación del SEAL o actuar en función de los resultados obtenidos en la evaluación y acciones de conciliación laboral. Y en participación funcionaria, también se va a pedir que la institución llene el formulario, indique si tuvo plan de acción o no, qué acciones realizaron con los gremios. Si no hay gremio, igual deben hacer acciones de participación funcionaria, sean mesas de trabajo, alguna instancia, y que también haya un medio de verificación, que el más formal es la carta de los representantes de los trabajadores que indique que han trabajado dentro de acciones de participación durante el año con la dirección del servicio, sea con su representante. Aparte de eso, igual a través de SISPUBLIC se hace seguimiento a los diversos hitos de capacitación, ¿ya? Aparte de estas 4 normas, y siempre les pedimos más información, este año les pedimos información del área de gestión y desarrollo de personas, de la política, de gestión del desempeño, y no me recuerdo de qué otra norma, siempre les podemos pedir más información para tener data pública. Y como este año es el año de término de un gobierno y el próximo año vamos a tener una nueva administración, es posible que les pidamos más información, pero que no es para verificación. Es solamente para tener una data agregada. Por ejemplo,
el número de personas que componen el área de gestión de personas, para tener como un dato para hacer eventualmente una entrega del área de la dimensión de gestión de personas al interior de la Administración Civil del Estado. Eso es en general lo que les queríamos confirmar ya a esta altura del año, que las normas para verificación siguen siendo las 4 y el estándar sigue siendo el mismo. Y ahora comentarle algunas acciones de un plan de acompañamiento que nosotros tenemos contemplado desarrollar durante este año. La siguiente, por favor. Por ejemplo, ahí está que en junio vamos a tener todos conectados para entregar estos resultados agregados de la verificación. Es un hito que estamos dando por cumplido ahora el 19 de junio. El segundo hito es que vamos a invitar a las jefaturas de gabinete, al igual que el año pasado, a una reunión presencial y o virtual de los servicios públicos de regiones para comentarle los resultados de la evaluación efectuada, pedirle el apoyo que realicen al área de gestión y personas respecto a la implementación de las normas, respecto al sentido y el alcance que busca que todos estos instrumentos de gestión de personas buscan que nos alineemos nuestro desempeño al cumplimiento de los propósitos institucionales, ¿ya? Que finalmente aporta a la misión de la institución la adecuada implementación de estas herramientas, porque estamos más motivados, tenemos más claridad en nuestros riesgos laborales, estamos mejor inducidos, ojalá seleccionados con mérito, y eso se lo vamos a comentar. Y a quienes vamos a invitar a estas reuniones principalmente son a los servicios que han tenido un nivel de incumplimiento, mediano a alto, ¿ya? No vamos a invitar a los 80 jefes de gabinete de los servicios que tuvieron un 100% de cumplimiento, sino que vamos a invitar a los jefes de gabinete de las instituciones que han tenido algún grado de incumplimiento ya de medio hacia arriba. Junto con esta actividad que esperamos desarrollar en la primera quincena de julio, sea virtual con las instituciones regionales o presencial acá en las instalaciones del Servicio Civil, con las jefaturas de gabinete que nos puedan acompañar, también pensamos hacer 4 webinars o actividades virtuales, una por norma a verificar. Una respecto a reclutamiento y selección, por eso les comentábamos ahí también para este pequeño diagnóstico de los peros, de los errores, de algunos temas, poderlos conversar, las diferencias de usar el semillero, tal vez profundizar ahí la diferencia entre movilidad interna y un reclutamiento y selección público respecto a la resolución fundada, hablar de algunos dictámenes de Contraloría que nos facilitan o no el trabajo, algún elemento del portal de empleos públicos, dado que es la herramienta que utilizamos para aquello, y también un webinar en donde vamos a hablar de algunos contenidos técnicos de inducción, de participación funcionaria, de ambiente laboral y calidad de vida laboral. Y vamos a invitar a algunos de ustedes que han tenido un buen desempeño en alguna de estas dimensiones a que compartan su experiencia, ¿ya? Alguien que tenga algún procedimiento de inducción o que haya hecho alguna buena ejecución de alguna acción, lo mismo alguien que tenga una buena agenda de participación o haya tenido un buen desarrollo, que cuente su experiencia, cómo lo han modelado, cómo lo han podido conducir, qué obstáculos han visto respecto a ese desarrollo. Y también en el ámbito de ambientes laborales, lo más probable es que sea o con el SEAL o con el plan de prevención VALS. Este es el camino que vamos a tener, lo mismo que le vamos a compartir a vuestra jefatura de gabinete en este espacio de conversación. Y estamos también viendo las posibilidades de hacer una actividad presencial respecto a reclutamiento y selección. Vamos a ver cómo nos va en agosto para poder conversar ya más distendido, también alguna buena práctica, alguna charla magistral, algún reconocimiento respecto a reclutamiento y selección. Todo, como dijo Cristóbal Valdivieso, en el contexto de que estamos siendo observados por la ciudadanía, en el contexto, en el rol que está teniendo Contraloría, en donde es más relevante todavía dar transparencia, relevar el mérito, la vocación de servicio, que usualmente son elementos que se visibilizan bastante en el reclutamiento y selección, ¿ya? Eso en general el plan de acompañamiento. Y algunas recomendaciones que también les queríamos señalar y solicitudes. Textual. Cuando ocurra algún cambio de jefatura encargada del área de capacitación o encargado de temáticas como gestión del desempeño, reclutamiento y selección, que son materias que también estamos verificando, o el encargado de
de participación funcionaria, es que nos puedan contactar a su consultor o consultora de gestión y desarrollo de persona para alguna acción de inducción en la temática, para comentarle de la plataforma, para comentarle que cosas que estén mejor preparados a dar respuesta a las demandas que la jefatura de personas le pueda hacer, sea por verificación u otro espacio. Principalmente también porque en capacitación también se está desarrollando, como les comentaba, algún plan de acompañamiento y seguimiento. Entonces, es bueno que una nueva jefatura de personas pueda les comentar sobre el sistema o el ciclo de la capacitación, sobre el SISPUBLIC, sobre la reportabilidad, sobre estos hitos que se van verificando a través del SISPUBLIC. Margarita, ¿quería hacer algún comentario? Sí, Carlos. Hola, buenas tardes Adelante. a todos, a todas. Mi nombre es Margarita Meneses, soy consultora del Servicio Civil y quería, bueno, aparte por el interés que hay en materia de reclutamiento y selección, aparte de dejar los invitados al webinar específico, durante el transcurso de la reunión en el chat estuvimos también dando acceso al link donde se reportan las resoluciones fundadas, que eso es importante. ¿Ya? Y también el link a las nuevas orientaciones actualizadas en materia de reclutamiento y selección, en donde aparecen las excepciones, ¿ya? Para que las revisen. A nosotros nos importa mucho que se pueda reportar bien, ¿ya? Y en ese contexto también invitarlos a contactarnos como consultores para reuniones específicas y revisar la reportabilidad también en dudas específicas que puedan tener, porque nos estamos dando cuenta que efectivamente hay errores, puede haber errores en la reportabilidad y queremos que los servicios cumplan y no por error no estén cumpliendo las normas. Así que eso básicamente. Y gracias, Margarita, y complementando lo que señala Margarita, que uno de los temas, sobre todo cuando hay reportabilidad, no dejarla para el último momento, ¿ya? Ojalá poderlo ver con el equipo antes de, no al cierre del formulario. Ha ocurrido que a veces se va la encargada de reclutamiento y selección y lo ve otra persona y piensa, por ejemplo, que para poder reportar que alguien participó en inducción, tiene que haber pasado por todo el programa de inducción y es haber ejecutado alguna de las acciones dentro de los 30 días, ¿ya? Entonces, a veces hay una interpretación equivocada que genera un incumplimiento y que es lo que menos esperamos porque significa que ya hubo un esfuerzo institucional y que por una ausencia en último momento generó este problema. Por lo mismo también, les volvemos a reiterar, la reportabilidad de reclutamiento y selección es mensual, no va en el formulario general de verificación en donde van las otras normas. Entonces, ya estamos a 19 de junio, debiéramos estar todos con información a mayo. ¿Ya? Hay que pedirle un esfuerzo, que vayan ingresando la información. Si van saliendo dudas, nos contactan. Para eso estamos nosotros, para aclararle las dudas, ver si hay dudas que son transversales, cómo las podemos resolver también. Hay buenas prácticas laborales, tenemos una página web en donde están las buenas prácticas laborales que también se pueden compartir a través del consultor o consultora. Para las nuevas contrataciones está disponible el programa Semillero, ¿ya? Así que también le vamos a pedir a Pablo que en la próxima webinar de reclutamiento y selección vuelva a comentar el programa, que son contrataciones, sobre todo cuando son urgentes, y también para darle movilidad a la juventud que no necesariamente tiene una experiencia dilatada en la función pública, poderlo utilizar, ya han sido evaluados como buenos profesionales en sus prácticas. Y eso es en general lo que les queríamos comentar. Harta información, viene también espacios de compartir más técnicos respecto a las normas que se van a verificar, la reunión con la jefatura de gabinete. Le agradecemos a todos los que nos han podido dar información respecto a la consulta de los comités de ausentismo, se me fue la palabra. Y aquí recordarle, aquí estábamos todos los que componemos el área de fortalecimiento institucional, con nombre, correo, sus servicios destinados, para que ustedes nos puedan contactar respecto a cualquiera de estas dudas que ustedes tengan, que no requieran necesariamente estar en una actividad transversal, sino que puede ser en lo bilateral. ¿Alguna duda? ¿Algo que tengamos que ver, Margarita? ¿Alguna duda que haya llegado? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Si no, también en honor del tiempo estaríamos terminando. Todo ¿No ven resuelto ninguna? por ahora. Ahí estuvimos respondiendo también en línea algunas consultas. Ya pues, en nombre de toda el área de fortalecimiento institucional, de nuestra jefatura Cristóbal Valdivieso y cada uno de nosotros,
Valeria Vargas, Margarita Meneses, Priscila Suárez, María Gabriela Peñailillo. Se me va a quedar alguien afuera, Beatriz Dupuy, Javiera. En nombre de todos nosotros, muchas gracias por el tiempo compartido. Esperamos que esto les haya servido y cualquier comentario, duda, recomendación de mejora nos pueden escribir. Si no, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Buenas. muchas gracias. Gracias, chao. Muchas gracias, Chao, chao. gracias. Chao, gracias. Buen fin de semana largo. Igualmente. Muchas gracias también, chao. Gracias, Claudio, Dios y Margarita.